Imaginemos una ley. Se aprueba con todos los procedimientos correctos, siguiendo cada paso del manual legislativo, pero su contenido es manifiestamente injusto. Como una ley que segrega a una parte de la población, por ejemplo. Exacto. La pregunta es, ¿sigue siendo una ley válida que se deba obedecer? Este dilema ha estado en el centro de los debates jurídicos durante siglos, y hoy vamos a meternos de lleno en él. Es que esa pregunta es la llave maestra para entender una de las ideas más antiguas y polémicas del derecho, el iusnaturalismo. Justo. Hoy nos sumergimos en esta corriente de pensamiento y para hacerlo nos basamos en un ensayo jurídico muy interesante que analiza qué es exactamente esta escuela y sobre todo por qué, lejos de ser una reliquia, sigue muy viva en el derecho de hoy. Especialmente en el constitucionalismo moderno, ¿sí? Eso es. El análisis se enfoca mucho en el caso de Colombia, que nos va a servir un poco de laboratorio. Y nuestra misión aquí no es tanto declarar un ganador en la eterna batalla entre el iusnaturalismo y su gran rival, el positivismo. No para nada. Se trata más bien de entender por qué esa idea central, la de que existe un derecho superior, unos principios de justicia que están por encima de las leyes que crea el Estado, pues ¿por qué sigue funcionando? A veces de forma muy visible y otras como un fantasma en la maquinaria legal. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Cuál es la idea fundamental detrás del iusnaturalismo? ¿Es simplemente que la moral está por encima de la ley? Porque si es así, suena un poco anárquico, ¿no? Sí, por ahí van los tiros, pero tiene más miga. La tesis central es que existen principios y derechos que no los crea un gobierno, no nacen de la voluntad de un parlamento. ¿Y de dónde salen entonces? Pues su origen, dependiendo de la época, se encuentra en la naturaleza humana, en la razón, en una moral universal. Y su función es brutal. Sirven como un criterio externo para medir la validez o la legitimidad de las leyes escritas, o sea, una especie de control de calidad ético para la legislación. Pero insisto, eso suena peligroso. ¿No le estamos dando a un juez el poder de decir esta ley no me gusta moralmente, así que no es ley? Esa es la pregunta del millón, claro. ¿Quién controla a ese controlador? Esa es la crítica más potente, y volveremos a ella. Pero antes de llegar ahí, es clave entender las herramientas de esta idea. No es solo un vago sentimiento de justicia. El iusnaturalismo funciona con un kit de ideas muy potentes. A ver. La primera, y la más rompedora, es la preexistencia. La idea de que tus derechos ya estaban ahí antes de que existiera el Estado. Que no es un regalo del gobierno, sino algo inherente a la persona. Exacto. La segunda es la universalidad. Esos derechos son los mismos para alguien en Madrid, en Tokio o en la antigua Roma. Es un concepto que desarma por completo la tiranía del «esto es ley porque lo digo yo». Entiendo. Luego están la racionalidad moral, la idea de que podemos descubrir estos principios con la razón, no por fe. La función crítica, que es la que te permite decir esta ley es legal pero es ilegítima. Y por último, su función como límite al poder. Traza una línea roja que ningún gobierno debería cruzar. Entiendo. Es una idea con armas potentes. Y no es nueva, claro. El análisis deja claro que es un concepto que ha viajado mucho en el tiempo. Muchísimo. Es una idea rebelde que ha sabido adaptarse a cada época para sobrevivir. En el iusnaturalismo clásico ya tenías a Aristóteles hablando de una justicia natural. Y a Cicerón, ¿no? Y a Cicerón, claro, con su ley verdadera, conforme a la razón y la naturaleza, que está por encima de las leyes del Senado romano. La idea de que hay cosas que son justas o injustas por sí mismas. Vale, esta idea sobrevive a la caída de Roma, pero me imagino que en la Edad Media le dieron un giro completamente distinto. ¿Cómo se las arregló para encajar en un mundo dominado por la teología? Pues fusionándose con ella. La gran figura es Santo Tomás de Aquino. Él la integra magistralmente con la teología cristiana. ¿Y cómo lo hace? Para él, esa ley natural no es otra cosa que la participación de la razón humana en la ley eterna de Dios. Es decir, podemos saber qué está bien y qué está mal porque nuestra razón es un pequeño reflejo de la razón divina. La justicia en la tierra tiene un anclaje celestial, digamos. Justo. Pero claro, con la llegada de la modernidad y la Ilustración, ese anclaje tuvo que romperse. Se rompió por completo. Y ese es el punto de inflexión. El iusnaturalismo racional moderno, con figuras como Grocio o Locke, es el que llega hasta hoy. Fundamentan el derecho natural en la autonomía de la razón humana. Y aquí viene lo fuerte, con independencia de la teología. Espera, para un momento. ¿Independiente de Dios? Totalmente. Grocio llegó a soltar una frase que para el siglo XVII era una bomba. Dijo que el derecho natural existiría aunque Dios no existiese. Menuda declaración de independencia.
Es la declaración de independencia de la razón humana. Es el momento en que se empieza a hablar de derechos naturales del individuo, vida, libertad, propiedad, que el Estado no te concede, sino que tiene la obligación de reconocer y proteger. Y esa es la idea que inspira la Revolución Americana, la francesa, y que nos lleva a hoy. ¿Cuál es la reencarnación moderna del justnaturalismo? Hablamos de derechos humanos. Esa es la conexión clave que se analiza. Hoy el justnaturalismo se manifiesta en el discurso de los derechos humanos, de la dignidad humana como valor supremo y de los principios constitucionales. O sea que ya no se habla de una ley natural flotando en el éter. No, autores como Finis o Alexy hablan de la conexión necesaria entre el derecho positivo y una moralidad racional. Son los cimientos éticos que sostienen todo el edificio jurídico. Aquí es donde se pone la cosa interesante, porque todo esto choca de frente con su gran archienemigo, el positivismo jurídico. El análisis lo plantea como el combate del siglo en la teoría del derecho. Vamos, que el choque es total. Se resume en una pregunta muy simple. ¿Una ley terriblemente injusta sigue siendo ley? A ver. Para el justnaturalismo, la respuesta es no. La justicia es un requisito de validez. Una ley que ordena un genocidio, por ejemplo, no es derecho, es una perversión. ¿Y para el positivismo? Para el positivismo, en su versión más pura, la respuesta es sí. La validez de una ley depende solo de si se ha creado siguiendo las reglas del juego, el procedimiento formal. Separa por completo la validez de la justicia. O sea, un positivista diría, esta ley es válida aunque sea una monstruosidad moral. Mientras que un justnaturalista diría, si es una monstruosidad moral, no puede ser válida. Exacto. Y lo fascinante, y es el punto central del análisis, es que el derecho constitucional moderno no elige un bando. No hay un ganador claro. Ah, ¿no? No, lo que hace es una jugada mucho más astuta. Opera lo que se llama una síntesis funcional. Una síntesis. ¿Cómo fusionas dos ideas que son como el agua y el aceite? Pues haciendo algo muy inteligente. Toma los grandes valores del justnaturalismo, dignidad, libertad, igualdad, derechos inherentes, y los positiviza. No. Escrito y de máxima jerarquía. Vale, eso es un giro de guión muy bueno. La rebelión se institucionaliza. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? El análisis se centra mucho en la Constitución colombiana de 1991. Es que es un ejemplo de libro. La Constitución colombiana incorpora directamente categorías de origen justnaturalista, pero ahora son derecho vigente, de aplicación obligatoria para todos los jueces. Por ejemplo, el artículo 1 dice que el Estado se funda en el respeto de la dignidad humana. Eso no es un poema, es un principio con fuerza para anular leyes. un límite real y tangible para el legislador. Un límite material, exactamente. O todo el catálogo de derechos fundamentales, que se presentan como preexistentes al Estado. Hay un artículo, el 228, que dice que el derecho sustantivo prevalece sobre las formas. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que si un tecnicismo burocrático te impide acceder a un derecho como la salud, el juez puede decir, el tecnicismo no importa, lo que importa es el derecho a la salud. Es una bofetada al formalismo positivista. Y se menciona también el bloque de constitucionalidad. Eso suena muy técnico. Pero su efecto es muy potente. Significa que los tratados de derechos humanos que ha ratificado el país se integran en la Constitución. Ah, claro. Y esos tratados usan un lenguaje puramente justnaturalista. Justo. Hablan de derechos inherentes a la persona humana. Así, la Corte Constitucional colombiana, como se explica con sentencias concretas, acaba usando estos principios supralegales para controlar la validez del resto de leyes. Es lo que el documento llama un justnaturalismo juridificado. La justicia ya no es la moral personal del juez, sino los principios que el propio sistema ha decidido poner en su cúspide. Exacto. Vale, el ejemplo de Colombia es potentísimo. Demuestra que esto no es una charla de café filosófica, sino que tiene dientes y puede anular leyes. Pero eso me lleva a la pregunta clave. Si es tan poderoso y a veces tan polémico, ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no nos hemos quedado simplemente con las leyes escritas y ya está? Porque, en la práctica, cumple funciones que ningún otro enfoque ha logrado reemplazar. La primera, y la más obvia, es que sirve como fundamento para los derechos humanos. Claro, la idea de que toda persona tiene derechos por el mero hecho de serlo, diga lo que diga la ley de su país, es justnaturalismo en estado puro. Sin esa base, los derechos humanos se convierten en una concesión amable del Estado que te los puede quitar cuando quiera. Es la herramienta para no caer en el la ley es la ley y punto, aunque la ley sea aberrante. Justo. Segundo, proporciona el lenguaje y la base para la crítica al derecho injusto. ¿Con qué criterio decimos que las leyes del apartheid en Sudáfrica, que eran formalmente válidas, eran ilegítimas?
Necesitas un estándar de justicia externo a esa propia ley. Y supongo que también sirve como límite al legislador, como ya vimos. Ese es el tercero. Cuarto, es un lenguaje de legitimidad en casos difíciles, en dilemas éticos donde las reglas no dan una respuesta clara. Y finalmente, es el soporte teórico del control constitucional. La idea de que un tribunal pueda anular una ley del Parlamento porque viola principios superiores. Es la aplicación directa de esta lógica. Vale, volvemos al peligro del que hablaba al principio. Todo esto suena muy bien, muy idealista, pero también muy peligroso. Me sigue preocupando que esto abra la puerta a un gobierno de los jueces, a que un magistrado imponga su visión personal de la moral y la disfrace de principio constitucional. Y volvemos a la crítica central, porque es la más importante. El análisis la aborda de frente. Los riesgos son reales. Primero, la indeterminación. ¿Cuáles son exactamente esos principios universales y quién lo decide? Esa es la cuestión. Segundo, el riesgo de una moralización excesiva del derecho, donde todo se vuelve una discusión de valores y no de reglas. Tercero, el peligro de un activismo judicial sin control. Y como consecuencia, un déficit democrático, ¿no? Jueces no elegidos anulando leyes de parlamentos que sí son elegidos. Un poder enorme en manos de muy pocos. El sueño de Platón del rey filósofo, pero con jueces. Ese es el gran temor. Entonces, ¿cuál es la solución que se propone? Pues la solución no es tirar el bebé con el agua sucia, no es abandonar los principios de justicia. La propuesta es aplicarlos con disciplina, con un método. Se habla de un iusnaturalismo con método. ¿Y en qué consiste ese método para domesticar a los principios? Básicamente, en ponerles reglas y límites. Primero, el juez no puede inventarse los principios, debe basarse en aquellos que ya están positivizados, escritos en la Constitución o en tratados. De acuerdo. Segundo, debe usar herramientas de argumentación rigurosas, como la ponderación estructurada, que le obliga a justificar paso a paso porque un principio gana sobre otro, de forma transparente. Y controlable, supongo. Claro. Tercero, debe respetar el precedente judicial para dar coherencia y seguridad al sistema. Y cuarto, se le exige una motivación reforzada, una explicación pública y exhaustiva de su decisión. No vale un «lo anulo porque viola la dignidad». Tienes que explicarlo de forma que cualquiera pueda escrutar tu razonamiento. O sea, no es un cheque en blanco. Es darle al juez una herramienta muy potente, pero con un manual de instrucciones muy estricto. Esa es la idea. La conclusión del análisis es que la clave hoy no es elegir bando en la vieja guerra entre iusnaturalismo y positivismo, sino saber operar esta síntesis compleja entre la ley escrita y los principios que la fundamentan. Exploramos qué es esta idea rebelde del iusnaturalismo, su viaje a través de la historia, su choque y posterior fusión con el positivismo y cómo se manifiesta de forma muy concreta en el derecho constitucional de hoy, con el caso colombiano como ejemplo. Y al final, la conclusión central que se extrae es contundente. El iusnaturalismo no es una alternativa al derecho positivo, es su conciencia crítica. Me gusta esa definición. Sigue vivo porque el derecho, para ser legítimo y no mera fuerza bruta, necesita un espejo donde mirarse y preguntarse si está siendo justo. Me quedo con la frase final del texto, que lo resume todo. El iusnaturalismo no escribe la ley, le recuerda por qué debe ser justa, una idea muy potente sin duda. Y me deja pensando en un último punto que se deriva de todo esto. Los materiales se centran en cómo estos principios limitan el poder del Estado. Pero, ¿qué ocurre cuando esos mismos principios, dignidad, libertad, vida, entran en conflicto entre sí en los nuevos dilemas bioéticos o tecnológicos? Claro. Si no hay una ley escrita que lo resuelva, ¿dónde reside la autoridad final para decidir cuál de esos derechos naturales debe prevalecer sobre el otro? Ahí me parece es donde la discusión se vuelve aún más compleja.